Quinto intento, debido a la constipación, gripa, no he podido iniciar. Bueno, buenas tardes, estudiantes de Epistemología del Deporte. De acuerdo a lo establecido el día jueves pasado, no pudimos desarrollar nuestra actividad programada, pero se presentaron las siguientes sugerencias. El profesor Rafael Antonio Morales presentará por medio de un video explicativo una exposición sobre el tema de paradigmas construidos y definidos en el campo de la educación física y la educación deportiva. Este material se le entregará al grupo de estudiantes por medio del grupo Teams, o en el grupo de Teams, el día 11 de mayo. Para su estudio. 2. Realizar el próximo jueves 16 de mayo un taller de reflexión sobre los paradigmas al acorde a la pregunta relacionada con el perfil de formación en las instalaciones del Salitre, estadio del atletismo. 3. Organizar la implementación del juego virtual propuesto por Camilo. 4. El tema del juego será el paradigma del movimiento olímpico Pierre de Coubertin, para lo cual se plantea aprovechar el tiempo del día 23 en las horas de la tarde. Esta actividad creo que la vamos a suprimir por la propuesta que traigo en este momento. Y pues el día 16 se busca definir ya de dónde salen las notas, de acuerdo a las actividades que estamos desarrollando. Es muy importante tener presente que el paradigma que sustenta a nivel educativo, formativo, los procesos de formación universitaria están centrados en dos pilares. Uno, crear el ambiente académico de los estudiantes. Cambiar la mentalidad académica o la mentalidad de los jóvenes en torno a la academia. 3. Propiciar los ambientes de interacción, diálogo, discusión, que le permita al joven estudiante ejercer con más idoneidad, responsabilidad y respeto por la academia, esté en condiciones de hacer parte de la academia. ¿Por qué digo idoneidad y respeto y responsabilidad? Porque nos estamos dando cuenta que el estudiante se inscribe en este tipo de programas faltándole el respeto a la academia, precisamente. ¿Por qué? Porque considera que el espacio académico o el desarrollo de la universidad es simplemente un momento de interacción social y cultural y pasarla bien. Pero no se trabaja en función de enriquecer lo que significa la universidad. Y sucede que al estudiar epistemología necesariamente nos vamos dando cuenta que esto llamado universidad pedagógica no surge de la nada, tiene unos fundamentos históricos muy serios. Como observamos en la diapositiva, tenemos 3 momentos que resalto. El primer momento de encuentro de nosotros en el ambiente abierto, como lo sugería al comienzo, ¿cierto? Y vamos a hacer la sesión de epistemología por fuera de un salón, con el ánimo de encontrarnos, de desarrollar una actitud de estudio en el encuentro, en la informalidad, en crear esa actitud de encontrarnos. En la siguiente diapositiva se ve el encuentro de jóvenes estudiantes en la propuesta de ir a visitar
el Museo Nacional. Y ahora último hay otra fotografía donde estamos en la Feria del Libro, en el stand de la Universidad Pedagógica, donde ya vamos percibiendo lo importante que es percibir la trascendencia, la importancia que tiene la Universidad Pedagógica para el país, para el universo, en la producción de conocimiento. Teniendo en cuenta estos elementos, entonces el desarrollo de la actividad y el compromiso adquirido con ustedes se los presento. Nos hemos aproximado a identificar el concepto de qué es epistemología y tomamos tres referentes clásicos de las ciencias que han pensado qué significa eso de la epistemología. Entonces, les pido el favor, estudiantes, tener presente las referencias. Todo estudiante universitario debe saber de dónde procede el concepto, en este caso epistemología. ¿Qué dice Guillermo Briones en 1996? ¿Qué dice Ignace Brunet y Antonio Moret en el 2001? ¿Y qué dijo Mario Bon en el año 2002? ¿Qué dicen ellos? Es decir, ¿cuál es su concepto? Y usted como estudiante debe indagar sobre eso. Por ejemplo, es un término precedente del griego que significa las relaciones con el conocimiento. Para el estudiar epistemología no es cualquier cosa, no es una asignatura de relleno como lo toman algunos de ustedes, donde se duermen o no asisten a las reuniones o no le toman interés a esto. Eso es lo que define la profesión y su estatus en los demás, en la sociedad y con relación a otras profesiones. Muy bien. Como disciplina, la epistemología hace parte de la filosofía, por eso es importantísima, porque aprendemos a pensar. Y la epistemología se dedica no a especular con la vida y con las relaciones ambiguas o subjetivas del conocimiento, no. En forma objetiva estudia el conocimiento, contrasta las teorías, los conceptos, revisa el conocimiento científico producido en cada área y la relaciona con el hacer del educador. Luego, el campo del estudio de la epistemología es fundamental para el futuro del ejercicio profesional de un licenciado en deporte que recibe el título de licenciado en deportes de la Universidad Pedagógica Nacional. Hay que ir identificando aspectos que se dan con este gran tema tan complejo en la epistemología. Y es que hay unas dimensiones de desarrollo epistemológico, es decir, del conocimiento. ¿Qué dicen los teóricos, los que se dedican a estudiar esto? Por ejemplo, hay una dimensión del conocimiento que se centra en el conocimiento de la persona. Hay otras dimensiones del conocimiento de los estudios y procesos, de los procesos, bien sean los procesos de aprendizaje, los procesos de entrenamiento o los procesos organizacionales, los procesos. Hay otros que estudian la epistemología heredada de los clásicos como desde el punto de vista de la visión sistemática de los fenómenos, es decir, de las ciencias exactas. Y ahí es donde surge el origen de los métodos. Nuestra licenciatura exige conocer
los métodos tanto para la enseñanza, para el aprendizaje, para la proyección de las prácticas deportivas sustentadas y sistematizadas en unas visiones como de la empresa deportiva o en función de aplicar procesos de investigación para alcanzar, disminuir los tiempos o mejorar las condiciones atléticas de los atletas, de las personas que compiten. Y ahí vienen estudios muy rigurosos sobre los métodos de entrenamiento, por ejemplo. Pero se cuenta que no vemos la epistemología unidireccional, la que usted solamente hable de entrenamiento. No, porque usted va a ser es un profesional de la educación que conoce, el conocimiento que sustenta su quehacer. Y es porque usted ante todo está en una universidad pedagógica, no está en el centro de gimnasios, ni está en el parche recibiendo instrucciones de cualquier persona, no está en la universidad y la universidad estudia el conocimiento en forma sistemática, no improvisa, ni está regida por lo que digan los demás, no, es el conocimiento en sí mismo. Por eso se dice visión sistemática de los fenómenos, de los hechos, de las circunstancias, de los procesos, en este caso educativos, en los procesos de entrenamiento organizacionales o también desde el punto de vista del cuidado de la persona. ¿Para qué? Para resolver los problemas. Y se cuenta que no estoy hablando de lo social exclusivamente, ni de lo cultural, ni estrictamente de lo económico. No, no es, la epistemología integra el conocimiento en campos de sistematización muy concretos. ¿Cuáles son esos campos? Y es que, como lo dice Barriga, es el conocimiento acerca del conocimiento. Es decir, ¿qué se ha generado históricamente en ese concepto o en esa dimensión natural del ser humano? Escuchen bien, natural del ser humano. Por ser mejor que otro, por competir. Eso es una actitud humana natural. Y esa actitud obedece a la génesis, a las características de la especie del ser humano. No es una máquina que se educa, no, es que de por sí el ser humano trae eso incorporado en sus genes, en sus estructuras. Mire, este cuerpo como está diseñado para ser eficiente en los movimientos, caminar, saltar, hacer uso de los elementos. Mire la estructura neuronal, cerebral, mire la forma de comunicar. Está hecho para que sea eficiente. Y eso es lo que estudia la epistemología. Observe, no hay nada del intelecto que antes no haya estado en los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Lo dice John Locke. Antes en los sentidos quiere decir que primero es el ser humano en sus cualidades y condiciones y lo que lo favorece para desarrollar las actividades que le amerita en su época. No hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Es decir, no hay nada antes de la carreta, del discurso, que no pase por los sentidos. Por eso todo licenciado, tanto de educación física como en pedagogía del deporte o educación deportiva, debes conocer muy bien cómo funciona, cuáles son los componentes, qué son los sentidos, cómo funciona el cerebro, para qué son los músculos,
el sistema, todos los sistemas que tenemos, hay que estudiarlos. Y qué pena decirles, señores estudiantes, necesitamos estudiar más el intelecto, más lo que pasa en el cerebro a partir de las estimulaciones. Necesitamos conocer más el cuerpo y no simplemente retóricas que no contribuyen a la perfección y a la calidad de los movimientos. Por eso hay que revisar el programa que ustedes revisan. Por ejemplo, ustedes tienen que revisar qué es eso de las áreas de pedagogía, el área interdisciplinar, qué son los espacios académicos, qué debe de aprender en cada espacio. Y no simplemente ir a la clase y dejar que me entreguen una nota y sin haber aprendido nada. Ojo, el programa está diseñado para que usted sea un intelectual y una persona que se aproxima al conocimiento. Cada espacio académico cumple con esa función. Por ejemplo, desde el punto de vista filosófico, ¿qué dijo este señor Manuel Kant en el texto La crítica de la razón pura? ¿Qué es la razón? ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la libertad de pensamiento? ¿Cómo entendemos eso con relación a lo que tenemos que estudiar del conocimiento? ¿Será que yo solamente repito o copio lo que dice otro? ¿O tengo que tomar una posición crítica del conocimiento? No se le olvide que estamos en la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos formando educadores. ¿Qué dijo el señor Thomas Kuhn con relación a los paradigmas, a las ideas, a los modelos? Eso lo tenemos que estudiar, para eso el área de pedagogía, para eso ustedes reciben clases de diferentes especialistas, profesores con doctorados, licenciados o magíster que saben dar cuenta del conocimiento. Tengan presente eso. Campo de estudio de la epistemología es el conocimiento, pero para hacer un proceso de aproximación al conocimiento lo tenemos que entender desde la acción, que es lo que hemos tratado de hacer en este semestre. Sensibilicémonos. Aportes de la epistemología clásica a la ciencia. Por ejemplo, se puede decir aportes de la epistemología clásica a mi desempeño profesional. Si yo puedo preguntarme, oiga, ¿qué me arroja o cuál es la contribución de las ciencias, de los estudios clásicos de la epistemología para que yo sea un excelente profesional de la educación? Por ejemplo, los estudios epistemológicos lo definen desde el punto científico del conocimiento acerca del mundo. Y aquí hay mucho tela que cortar. No se trata de repetir lo que otros dicen, de instrumentalizarme frente al conocimiento. Se trata de que yo sea reflexivo, analítico. Se trata de encontrar, oiga, cuáles son esas ciencias, esos conocimientos que le permiten a un licenciado en educación física, raya, licenciado en deporte, raya, pedagogo del deporte. Y es tener en cuenta esos aportes, esos principios de la ciencia. No hay nada que no pase por la ciencia. Luego, nuestra carrera no es del hacer simplón que estamos desarrollando. Es de carácter científico, y eso lo define la epistemología. No es el espacio de recreación donde usted viene a llenar sus vacíos emocionales. No, ya debe de sentarse como estudiante universitario. ¿Para qué? Para que justifique el conocimiento, justifique las creencias, los discursos, las prácticas, que si usted diseña una propuesta para un grupo de niños o para un grupo de adolescentes o un grupo de jóvenes de ambos sexos con relación a una disciplina deportiva, ante todo tenga los argumentos y los criterios comunes que se lo da la ciencia. No puede hacer nada por fuera de la ciencia.
Es decir, usted no puede improvisar clases de educación deportiva, que es lo que se ve. No puede traer el módulo eh, y comprarlo en el agáchese para yo ir a hacer unas clases con niños de 5 a 6 años. Para eso es la epistemología, para que tomemos una posición crítica de la profesión y nos proyectemos con claridad acerca de la profesión. Docente, no estoy diciendo la profesión de entrenador. ¿Por qué? Porque usted recibe el título de la Facultad de Educación Física y dice licenciatura en deporte. ¿Qué quiere decir licenciatura? Que usted viene aquí es a aprender, a enseñar, a ser educador. No está diciendo Facultad de Educación Física, profesión de entrenamiento deportivo, ¿no? Esa es una revisión seria. Campo de estudio de la epistemología. En esta dimensión, pues vuelvo y reitero, tener en cuenta los teóricos desde la filosofía, desde la lógica de la investigación científica y de los paradigmas. En esa perspectiva, tendríamos que tener muy claro qué es la filosofía de la ciencia, qué es lo científico, qué estudia la filosofía de la ciencia. Pues mire todos estos elementos. Y nosotros como educadores los tenemos que dominar todos. Preocupante. Cuando un estudiante no estudia, no lee, no se interesa, pues no va a avanzar en esto. Y esto lo están haciendo también otros. Entonces les recomiendo, mire, el estudio de la epistemología estudia las metodologías, lo ontológico, la ética de la práctica deportiva, de la competencia deportiva, la ética de ser docente o de ser entrenador. Y comprender el pensamiento, la racionalidad de los grupos humanos y trabajar por la estética aplicada o mediada por eso que llamamos eh, desarrollos deportivos. En fin. Aportes de la epistemología clásica ¿a qué? A la generación o a los procesos de generar conocimiento, procesos mentales de generación de concepto de ideas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno estudia epistemología está en condiciones de crear ambientes o crea la facultad de la razón, del entendimiento, produce, genera ideas nuevas, genera formación de conceptos. ¿Ustedes me escuchan a mí hablar de deporte? Dígame, ¿no? Yo hablo de deportividad. ¿Por qué? Porque he generado un proceso mental de generación de conceptos e ideas. Y la pregunta es, ¿eso cuándo inició? Pues de siempre, desde que comencé a ser estudiante de primer semestre, inscrito en la carrera de licenciatura de Educación Física en 1977. Tuve maestros que me enseñaron fue a pensar, no a ser instrumentalizado de solamente hacer. Me enseñaron a pensar y por eso estoy en condiciones de ser docente universitario, de argumentar las acciones, mire, de plantear resultados, de crear un discurso, un lenguaje científico alrededor de nuestros propios intereses como educadores. Por ejemplo, establecer un lenguaje pedagógico, utilizar los términos adecuados para el acto de enseñar. Muy bien. Esto nos da elementos para pensar en la investigación, pero no es primero pensar en la investigación y después formar la actitud. Hemos desarrollado un ejercicio que primero pensemos en nuestra actitud. Cambiar el modelo y la mentalidad frente a ser estudiante. Se les ha pedido a ustedes y hemos realizado ejercicios centrados en la actitud. Y comenzamos planteando algo muy concreto. No vamos a estar en un salón y vamos a tener un horario flexible de 1 de la tarde hasta donde no sé.
Eso es para comenzar a pensar que tenemos que ser dos estudiantes universitarios, no estudiantes estilo cena o estilo curso o estilo de llegar y sentarse a escuchar algo y no más, ¿no? El estudiante universitario tiene que crear un pensamiento orientado hacia ese conocimiento, tener ese espíritu, ese deseo de estudiar, de tener capacidad de revisar libros, de asistir a eventos académicos, de tener actitud crítica de los fenómenos, de los hechos, de capacidad de dialogar con otros, de estudiar, en fin. ¿Para qué? Pues para resolver los problemas de la educación, para nuestra propia identidad como profesionales, para resolver los problemas de la paz de nuestra sociedad, ya que nos están conduciendo a la guerra. La pregunta es, ¿qué papel va a tener la Universidad Pedagógica Nacional para resolver los problemas del conflicto armado que cada día, cada segundo está creciendo más? ¿Qué papel va a tener esta universidad y esta profesión? ¿Será que vamos a seguir a través del deporte crear más violencia de la que hay? ¿O vamos a educar desde la cultura deportiva, vamos a crear cultura de paz? Por eso hay que organizar el discurso, pero teniendo claridad la relación científica. No es porque se le ocurra a uno, tiene que sustentarlo, ordenarlo, etc. Y ahí seguimos con nuestro proceso. Quisiera avanzar en esto. Esto es tema de más profundidad y quisiera plantear en más concreto quién le da sentido a la epistemología, cómo representa, para quién tiene sentido y para qué, quién, cómo, para quién. Todas estas preguntas las sintetizo para ustedes en este momento. Mire, lo que necesitamos es aprender a pensar. Si yo ya soy un joven que tiene ya 18, 19 años, o tiene 20 o 25, y está comenzando a descubrir el mundo de la academia, de la universidad, ¿eso qué quiere decir? Está comenzando a desarrollar un proceso centrado en el pensamiento. Pero a eso tiene que agregarle pensamiento epistemológico, no instrumentalizado, es decir, dígame, profe, ¿qué hago? O no será precisamente, ¿por qué, profe? ¿Cuáles son los argumentos de eso que usted dice que hagamos? Porque usted me pide ahora que revise unas lecturas o que vaya a la feria del libro o haga una lectura en voz alta de un texto o haga una lectura X o Y. ¿Por qué? ¿Para qué? Este espacio académico entonces se centra y se ha centrado en crear la actitud para responder las preguntas epistemológicas. Y en ese orden de ideas ya nos encontramos con otra dimensión que genera la epistemología y es aproximarnos al concepto de paradigma, que es el propósito de estos ejercicios últimos que vamos a hacer entre esta semana y las 2 semanas siguientes. El semestre ya se acabó, vamos a ver qué hacemos. Entonces, entender el concepto de qué es paradigma. El paradigma ante todo es una categoría de pensamiento, un patrón social, es una forma o un modo de pensar, hace parte del sistema de creencias, es un modo de pensar, define una mentalidad de las personas. Como dice Halmon, la forma básica de percibir, pensar, valorar, actuar con base en una visión particular de la realidad. ¿Eso a qué nos lleva? Que los paradigmas es una lectura que genera una persona que está razonando
y toma una posición frente a lo que ve, a los fenómenos, y va creando un posicionamiento, una mentalidad de hacer las cosas. Felicito en este momento al promedio de estudiantes que han asistido al 100% de las actividades. Han demostrado una mentalidad de ser estudiante universitario independientes, autónomos, que no están con el temor o con el miedo de que van a perder la asignatura, sino que asisten por el ánimo de aprender o de experimentar o de dialogar. Miren lo que dije, de aprender, de experimentar o dialogar. Esa es la acción del estudiante universitario. Mire lo que plantean estos otros dos autores. Paradigma se esclarece el concepto cuando expresa un paradigma es un conjunto de reglas escritas o no, que hacen dos cosas, definen los límites del conocimiento e indica cómo comportarse dentro de los límites. Define la teoría, el modelo, el principio, los estándares, la rutina, los hábitos. Luego, estudiar para los paradigmas la clave para entender en dónde, cuáles son los paradigmas que identifican esta profesión que yo estoy estudiando ya en tercer semestre. Para eso es que debe servir este espacio académico, para que usted asuma con compromiso la mentalidad de comenzar a ver eso que llama usted deporte. No, yo no hablo de deporte. Yo no instrumentalizo la palabra deporte, sino creo otra categoría más compleja que llamo deportividad. El acto de estudiar el sentido y el significado de la competencia deportiva desde una óptica ética y cultural y pedagógica. Eso lo llamo pedagogía. Y eso se define como pedagogía del deporte. Yo estudio eso, yo no estudio deporte. Qué pena. Bien, entonces he recreado este mapa mental que tiene una, una dimensión y es cuáles son esos discursos, esas que originan las ciencias, que tradicionalmente hacen parte del legado de la profesión de educación física, educación deportiva o pedagogía del deporte. Estos autores clásicos son los que debemos estudiar porque es el legado clásico del discurso, de las relaciones del sentido y el significado de la acción deportiva, bien definida como educación física o bien definida como educación deportiva. Entonces, cada uno de estos personajes han abordado, han planteado formas, modelos, tendencias, forma de entender la acción deportiva o el acto deportivo o los procesos educativos deportivos. Y usted como estudiante los debe estudiar. Cada uno de ellos marca una forma diferente de entender la realidad. No es lo mismo entender y estudiar a Carlos Eduardo Vargas que hablar simultáneamente de José María Cajical. No son iguales. Hablan en modelos y tendencias diferentes. Usted no puede entremezclar ideas, la epistemología lo enseña a ser más preciso en los conceptos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hemos realizado en torno a los paradigmas? Pues hacer una revisión ordenada de la importancia de los paradigmas. Y en ese proceso de revisión hemos tenido unas experiencias de aproximación, de tal manera que nos permita aproximarnos con más precisión, por ejemplo, interesarnos por el tema de los paradigmas. Y para eso hemos realizado ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, se realizaron ejercicios de
Permítame, voy a organizar una diapositiva. Por ejemplo, la lectura de estos textos que les entregué para desarrollarlo en el mes de abril. Dijimos una jornada de lecturas y entregué varios textos en PDF. ¿Qué relación hay entre los textos de PDF con el concepto de epistemología y con el concepto de paradigma? Entonces, el estudiante, en primer lugar, tiene necesariamente que desarrollar esa actitud de lectura. Si no se ejercita la lectura en el campo de conocimiento, no es posible que este joven estudiante universitario desarrolle un discurso amplio, complejo, universal, sino se queda hablando en términos muy concretos, hablando en términos de lo que yo llamo ahora mecanizado o instrumentalizado, es decir, de lo que uno comúnmente ahora escucha en esta facultad o en este programa de licenciatura. No hablan en temas amplios sobre las relaciones entre lo educativo, lo cultural, lo político, sino linealmente instrumentalizados para hablar de deporte. No es que estudio deporte, es que aquí hacemos solamente deporte, ¿no? La epistemología nos pasa de esa actitud que yo llamo instrumentalizada a hablar en términos más complejos. Y para hablar en los términos complejos hay que desarrollar una cualidad que se llama aprender a leer. Y para aprender a leer hay que cambiar la actitud. Yo no puedo ser ya un estudiante universitario que todo lo que escucha lo repite. Ahora lo que tiene que hacer es leer, consultar, procesar, racionar. Recuerden el legado clásico. Kant dice formar personas autónomas críticas, pero eso no es porque repita los eslogan de las calles, como nos está sucediendo. No, es que tenemos que ser libres y vamos a la lucha. No, académicamente eso pasa a otro nivel. Académicamente y en la cultura universitaria se habla de argumentación, de discurso. Entonces aquí tienen ustedes varios ejemplos de los que de pronto algunos de ustedes lo leyeron, se tomaron el tiempo, leyeron, tomaron nota o no leyeron. Entonces, por ejemplo, mire en esta diapositiva, cuántos temas hay y qué diferencia hay entre los temas. Es decir, qué diferencia hay en paradigmas. Dice acá la enseñanza del deporte desde la perspectiva. ¿Eso qué quiere decir? Desde un paradigma o varios paradigmas. ¿Qué quiere decir algunas reflexiones sobre el cristianismo y las prácticas sociales, culturales, deportivas? Eso es un paradigma, se llama cristianismo, pero también hay otros. Y un estudiante universitario tiene que saber esas diferencias. Análisis histórico de las ciencias aplicadas. Pues por supuesto, si estamos en una carrera que se sustenta en la ciencia, ¿qué tiene que hacer? Pues estudiar los paradigmas, las teorías de las ciencias. ¿Cuáles son las ciencias aplicadas al deporte? Yo diría cuáles son las ciencias aplicadas a los procesos educativos deportivos. ¿Y se dan cuenta que no estoy repitiendo las palabras por repetirlas? ¿Cuáles son las ciencias aplicadas al deporte que contribuyen a los procesos de educación deportiva, de formación deportiva? Entonces, por ejemplo, necesito apoyarme en las ciencias sociales. Necesito conocer los estudios que han hecho los sociólogos acerca de las prácticas deportivas y su incidencia
en los procesos organizacionales o educativos en las sociedades. Por ejemplo, necesito diferenciar qué son las ciencias aplicadas. Por ejemplo, la estadística, la fisiología, la morfología, todas las ciencias exactas. Aquí esta licenciatura hay una tendencia, pero no es el todo. Es una parte para que usted se reconozca que existen esos paradigmas, esas teorías. Por ejemplo, hay uno que es de carácter lingüístico. El uso adecuado de los términos que se van a referir a los procesos educativos deportivos. Y aquí hay un ejemplo. Estudio de los anglicismos y galicismos. Y en la lógica suachuna, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos? ¿Cómo cambian los significados de las palabras durante los procesos de competencia? ¿Qué tiene que saber un profesor de educación física, un licenciado en deporte, egresado de la pedagógica? Identificar el sentido y el significado. La práctica deportiva y el sentimiento nacional. ¿Eso qué es? Hay que averiguar la investigación. ¿Esto qué dice esta investigación? ¿O me voy a quedar que solamente voy a trabajar el fútbol en mi barrio para que los estudiantes después pasen a las barras bravas y contribuyan a los escuadrones de violencia del barrio? ¿Eso es lo que quiero? Quiero provocar el sentimiento nacional como un arma de clases sociales, como lo están haciendo varios. ¿O estoy promoviendo un estudio pedagógico de descubrir la identidad del ejercicio de la profesión docente? ¿Cómo nos identificamos como eso? ¿Qué es la forma deportiva? ¿A qué se está refiriendo esa investigación? Cuando hablamos de religión y deporte, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es la teología, así como la pedagogía o la sociología o la antropología? ¿Qué es la filosofía aplicada o relacionada con eso que le llaman deporte? ¿Y cuáles son las categorías de diferenciación entre la práctica deportiva y el atleta? Dese cuenta que no repetí esta frase. Lo interpreté y no dije deportista, dije atleta. Y dije práctica deportiva y no dije deporte. ¿Por qué? Porque ya tomo una posición crítica frente al texto. Y eso se forma, ese criterio se forma. Y nos gastamos toda la vida como profesionales armando el discurso. Si quiero sobrevivir académicamente y ser mejor con relación a otros. No se le olvide lo siguiente, estimado estudiante. Semestralmente hay 10.000 jóvenes estudiando en el país todos estos temas que genera la cultura deportiva, el cuidado del cuerpo, la educación en el juego, la competencia deportiva, todos esos temas. Y usted viene a la universidad a competir académicamente. ¿Para qué? Pues para que su profesión se realice como usted la sueña. Usted sueña con ser un entrenador reconocido con procesos de formación serios, pues comience a estudiar. La epistemología le ayuda. Esta revista, porque hay que leerla cada 15 días cuando hay publicaciones de la revista olímpica. ¿Por qué y para qué? Muy bien. El otro ejercicio que hicimos tiene que ver con la feria del libro. Es el escenario natural de un estudiante universitario, de un profesional de la educación. Esa es nuestra feria. ¿Por qué es nuestra feria? Pues porque el conocimiento está ahí.
Y si está reunido en una feria, ¿qué quiere decir feria? Pues que todos los que producen conocimiento van a llegar a exponer sus ideas, van a participar en seminarios, paneles, discusiones y además los autores nos presentan sus obras y las editoriales las organizan y las exponen ¿para qué? Sí, tengo dos opciones, o para comprar libros o para tener la referencia. Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, de esas referencias, si no eres el primero, eres el último. ¿Qué quiere decir eso en la vida social y cultural? Y usted como educador, ¿qué papel juega ante ese problema? Por ejemplo, con las ideologías que están aquí, el joven estudiante que envía esta diapositiva como que está sesgado por la moda de este momento, de este gobierno, de esta tendencia mundial de ir en contra de lo que está pasando en Gaza por el tema de los derechos humanos, el respeto a la vida, a la libertad y a la autonomía de un pueblo. Entonces retomo los problemas con esta foto. Y entonces escucho que alguien le dice a otro, lo que pasa es que ustedes se volvieron nazis. ¿Y eso qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy repitiendo? Este señor que estoy señalando, que no menciono su nombre porque es delicado para un académico, un pedagogo crítico estar metido en esto. ¿Qué hizo con la humanidad este señor? Y desde la pedagogía crítica, eh, ¿qué dice él o en qué contribuyó a ser mejores en la sociedad? ¿O este señor Stalin, acaso es que no tiene una idea o una perspectiva sobre la formación deportiva o el concepto? Y no por ser Stalin sea ignorante, no, lo tengo que estudiar. ¿Y acaso es que el señor no tampoco aportó? Sí, también. Entonces, esta es una inquietud del estudiante, pero no por niveles de racionalidad. Lo hizo por inercia. De ahora en adelante sí, hay que estudiar todas las tendencias de pensamiento para uno saber de qué está hablando. Cuando esté hablando del acto deportivo, ¿qué está hablando en términos ideológicos, políticos, sociales, culturales, etcétera? Y para eso es la feria. Este es nuestro escenario. Mire, Fernando Vallejo, colombiano, ¿qué dice? Es un amor, pero lo contrasto con Ana Arendt. Ella, ¿qué dice acerca de eso? Y me compro el libro llamada El Coraje. ¿Por qué compré ese libro? Y usted dirá que estoy hablando carreta. ¿Sabe por qué lo compré? Porque detrás del concepto deportivo se establece una relación con lo que este autor plantea del coraje, que no es otra cosa que la interpretación de muchas tendencias filosóficas y teológicas frente a la relación con el miedo del ser humano. Y a través de esta lectura estoy descubriendo que los pedagogos del deporte contribuyen a vencer el miedo pedagógicamente y que la acción deportiva no es solamente el acto de pegarle a un balón o de hacer parte de un equipo para ganarle a otro, no. Hay otras dimensiones. Este es, por eso compré este libro. Y lo descubrí ahí en la feria. Y miren lo que dice el libro ahí. En fin, nuestro proceso también tiene memoria. Dijimos que hacíamos talleres y los talleres están centrados en sensibilizar al joven estudiante para que haga el tránsito a la cultura académica. Y comenzamos a hacer ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, esta visita al museo. Y para los que asistieron, entonces se les dijo por qué razón es importante
percibir el museo. ¿Y qué relación hay con su formación? Con nuestro campo profesional, con lo que estudiamos y cómo los elementos históricos contribuyen a enriquecer los procesos relacionados con la epistemología, el conocimiento. Luego, en este museo hay otro tipo de conocimiento que está en los objetos. ¿Cierto? Hay otro ejercicio que realizamos. Fue una actividad más, algunos la tomaron en serio, otros no asistieron y tampoco participaron, etc. Y es la memoria, el legado histórico de la familia, de la escuela, de los procesos de formación, que fue el primer trabajo que se les pidió a ustedes. ¿Cuál fue su proceso de formación? Y a propósito,
Felicito públicamente a Luna, hizo un excelente análisis de su proceso de formación. Se apropia de cómo ha sido formada. Y ustedes en este evento, en este taller, se integraron, se encontraron y compartieron. Luego, el estudio en epistemología también es un espacio de el encuentro con el otro. No es virtual. Ayuda la virtualidad y los sistemas ayudan. Pero los grupos humanos nacen desde los sentidos, el acercamiento con el otro, en conformar el grupo, en escucharse, en verse, en percibir el olor del otro, verle a los ojos si está feliz o no, si su mirada es sincera o franca o está aburrido. El conocimiento se construye y se ha venido construyendo en esas relaciones. Ese no nació de la noche a la mañana y llegó acá, ¿no? Luego hay que crear la cultura epistemológica desde el ser humano, sus vivencias, sus experiencias, el legado que deja la familia, el legado que dejan los procesos universitarios en cada momento, en cada espacio. Hay una lógica, un sentimiento que se construye. Eso es epistemología. Y ahí se van configurando paradigmas, ideas, percepciones de la realidad, se van acercando a las teorías. Mire el fenómeno que tuvimos con ese ejercicio de lectura anticipado en el centro comercial Santa Fe como consecuencia de el aguacero o la lluvia que tuvimos esa tarde. Y es que inmediatamente sugerimos encontrarnos en el centro comercial y hacer el ejercicio caminando en el centro comercial, ¿cierto? Chévere, miren a las personas, miren las miradas, enfóquense a los ojos, la actitud. Pero, ¿por qué coloco este afiche de Arthur? Porque en los encuentros del grupo, cuando se reúnen las personas, hay momentos que se llama, póngale atención a este término, arquetipo. Los arquetipos son las ideas que construyen los jóvenes como consecuencia de sus motivaciones, de sus vivencias. Crean nuevas ideas. Sócrates le dio el nombre a eso de arquetipo. Y ustedes, en forma ligera, mencionaron que por qué no ir al cine. Inclusive, nuestro personaje que está de verde acá, dijo, no, pues yo tengo la tarjeta y nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó a la propuesta que estaba haciendo. Y yo quedé sorprendido. Pero como el ambiente no le generó, no hubo respuesta a esa sugerencia, pues se perdió una oportunidad. Sucede que los arquetipos son propios de los jóvenes y en los ambientes de reflexión y de análisis para resolver problemas. Sócrates inventó ese término ¿para qué? Porque se dio cuenta que con los jóvenes surgen son ideas novedosas. ¿Y por qué razón? Porque es el joven el que tiene su sistema neuronal intacto, a diferencia de nosotros los viejos. Nosotros ya lo tenemos en un nivel muy bajo, pero acumulamos conocimiento por la experiencia. Cuando nos unimos los viejos con los jóvenes, brotan las ideas. Ese es el fundamento de la universidad moderna. En la universidad moderna necesariamente deben de estar los viejos, no solamente los jóvenes, porque el conocimiento está y la reflexión y el análisis están basados en eso que siente el joven, en ese arquetipo, en esa capacidad de trascender, de proponer lo imposible. ¿Y por qué hacemos este ejercicio de encuentro? Pues para generar arquetipos, ideas nuevas. Ustedes me dieron la idea. Si a mí me hubiesen dicho, profe,
¿Qué opinan? Nos vamos ya para el cine y escojamos la película. Lo más probable es que yo digo, listo, esto es un arquetipito y vamos. Porque el tema, ¿cuál es? La lectura. Luego hay que aprender a leer una película. ¿Sí se dan cuenta? Bien. Entonces se propuso luego hacer la película, pero fue imposible. Nadie ha dado una sugerencia alternativa de ver esa película. Más bien obstruyeron con su actitud a que no se hiciera, que ese es resultado de lo que yo llamo instrumentalizar el proceso educativo a punta de estímulos. En esta diapositiva, en esta fotografía, hacemos como epicentro la lectura, pero aquí hay un tema. ¿Qué está leyendo? ¿Cuál es el contenido? ¿Y qué relación tiene con la profesión? ¿Correcto? Entonces, hay que buscar los puntos. ¿Cómo nos hacemos en la vida profesional en forma integrada? Respeto mis tendencias teóricas, lo que busco, pero también me acomodo a la profesión y la profesión no le dice a usted ignore la teoría, ignore el conocimiento. Y un ejercicio de estos del conocimiento, al asistir a una feria del libro, mire lo que se genera, encuentro. Y la universidad pedagógica tiene una estructura. En esta diapositiva, no, esta, aquí. Miren el personaje que está aquí, es profesor, colega de la pedagógica. Y el hombre estaba muy atento a lo que yo estaba diciendo y expresé en su momento durante todo el tema. Y ya al final del proceso me dijo, profe, lo invito a que esté más bien en mi programa. Él es de sociales, véngase acá a sociales y hacemos cosas, profe. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este tipo de dinámicas didácticas de generar procesos son necesarios para todos, pero usted tiene que hacer parte de lo vivo, dejar a un lado, considerar que este es la salvación de su profesión. No, este es un apoyo como lo hemos utilizado en este proceso. Nos acompañen en el stand de Kinesis, en el lanzamiento de estos dos ¿Quién libros es que él? será el lunes 29 de Es abril a egresado de las este programa 2:30 y de hace la una tarde propuesta muy en el Salón 3 interesante para de la la Feria educación en Internacional del Libro baloncesto Bilbo o en la 2024. disciplina del balonmano. Perfecto, hice la Y invitación. trabaja el concepto del Doctor, muchas gracias. constructivismo. Nosotros nos Y ustedes despedimos ni siquiera desde la vieron FIP. el libro. Ustedes tienen que Ese venir. les salva a Está ustedes el cuatro ejercicio lugares. profesional y ese es el conocimiento que produce la universidad pedagógica. Y bueno, doctor, yo acá me despido Y de usted este recorrido preocupado maravilloso por la por edición no número hacer nada. 36 de la Mire, Feria del Libro de Bogotá. Ustedes, ya saben, él están es invitadísimos docente para de que la pasen la tierra licenciatura y y nada, además sigan es conectados con egresado. más de nuestra Y programación. hace propuestas concretas. Para eso estudia ahora. Y aquí tenemos otro momento fundamental. Y es que junto con el ejercicio que hicimos en softball y la propuesta en nado sincronizado, nos centramos en una necesidad viva. Tenemos que ponerle atención al léxico, a los términos, a las expresiones que se generan en cada disciplina deportiva. Ese es estudio de la epistemología. O sea, nosotros tenemos que estar cargando con el diccionario de todas las disciplinas para entenderlas. Y no puedo hablar a la ligera de decir esto es bacano y esto es, uy, qué chévere eso de la piscina. No, es todo un discurso ordenado, sistémico.
¿Cuál es el concepto de epistemología? Que estudia en forma sistemática el conocimiento que se genera en deporte. Y eso está definido. Siguiendo el proceso, planteándolo desde esos principios de encuentro, de desarrollo, de la epistemología como basado en la mentalidad, cambio de mentalidad, de tener la capacidad de leer, de identificar las teorías, los conceptos, los paradigmas como un cambio de actitud y de mentalidad. Pues bien, se nos presenta una excelente oportunidad, la cual la vamos a aprovechar en beneficio de la formación académica. Y los estoy invitando a que participen en el 5º Seminario Nacional e Internacional por una educación física para el siglo XXI. Mire la connotación de los términos que están ahí. Dice seminario. ¿Qué es un seminario? ¿Qué le dice a usted semilla? ¿Y a qué se está refiriendo la semilla? Se está refiriendo al conocimiento. ¿En qué área? Educación física para el siglo XXI. ¿Y es que necesariamente tiene que decir deporte? Lo he insistido mucho. Nuestra área de formación es la educación física, por eso se llama Facultad de Educación Física UPN. Y el eslogan y el tema central es la educación física escolar en los sistemas educativos. Eso nos permitirá tener una aproximación desde teorías y conceptos expuestos durante ¿qué días? Este seminario se desarrollará a partir del 21, 22 y 23 de mayo, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. ¿Cuáles son las temáticas? Motricidad, inclusión, desarrollo humano para la transformación de la sociedad y la escuela. ¿Qué instituciones participan? Aquí hay una primera mirada. Son universidades y organizaciones académicas. Juan de Corpas, Universidad del Atlántico, Universidad Popular del Cesar y otras. Observen. ¿Qué le va a decir cuando usted se ingrese al link de inscripción? ¿Qué va a encontrar? Bienvenido, dice. En el presente formulario se llevará el registro de inscripción al evento con el fin de contar con los datos necesarios para la realización de los certificados. Es decir, este evento emite un certificado. Por favor, registre sus nombres y apellidos tal como aparecen en el documento de identidad. Mil gracias. Y ayúdanos a compartir este link con otros amigos y colegas para también se beneficien de esta oportunidad académica. Mire la invitación tan amplia. Y le dicen a usted que es un estudiante que participa. Yo también ya estoy inscrito. Yo soy un participante. ¿Cuáles son las universidades que participan de esto? Del Atlántico, Universidad Libre, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Sur Colombiana, del Tolima, Universidad Popular del Cesar, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es en Tunja, de Córdoba, de Cundinamarca, del área andina, de Valledupar, Minuto de Dios, Uniminuto Mayor, de San Marcos, Perú, internacional. Central Marta Abre de las Villas, Cuba. Instituto de Formación en Investigación en Ciencias de la Educación y el Deporte. ¿Qué hemos dicho que es epistemología? EFICET de México. Y el nodo de la actividad física y el cuerpo de la red de docentes investigadores del distrito. Son profesores de primaria y de secundaria.
Agradecemos su interés por participar en el quinto Seminario Nacional e Internacional de la Educación Física Escolar en los sistemas educativos por una educación física para el siglo XXI. Este evento es gratuito. Estaremos desarrollando los días 21, 22, 23 de mayo, de 5 a 8:30. Recordamos que los certificados de asistencia se entregarán solamente a las personas que asistan los 3 días del seminario. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo lo ordenamos con nuestra realidad académica? Sucede que nos hace falta definir el corte, el último corte, la última nota. Tenía planeado hacer, según el plan que les entregué, estaba planeando pues una relación con las bibliografías, con la revisión de documentos de la feria, etcétera. Pero este evento, que es académico estrictamente y muy riguroso y organizado, nos permite adecuarnos y lo vamos a utilizar. Mire la estructura del evento. Le pide, después de llenar los datos, le dice que puede participar, unirse a unos grupos en WhatsApp. Y usted va a escuchar las opiniones, las preguntas, etcétera, que se generan en un seminario. Va a ser muy interesante esta metodología, a ver si nosotros los de la pedagógica algún día hacemos algo por el estilo. Con mirada de arquetipos, de proyección del pensamiento, no tan sumisos y controlados.